Wishu, Otoni, Cansetic, Vinictetic, Chiltatic, Tacomón. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Estamos muy contentos el día de hoy para recibirles en esta que se ha convertido en nuestra casa, el Hotel Jovel, el María Arte Hotel, en esta ocasión en que les vamos a presentar Tembilal Atzetic, Mujeres Olvidadas, de nuestra compañera Susi Benzulul. Sean bienvenidas, sean bienvenidos. Bueno, yo soy Luz Elena Jorita, voy a estar acompañándolos en esta tarde-noche. Tengo en esta ocasión la alegría de estar acompañando a Susi en la presentación de este libro. Esta presentación es una actividad organizada por la organización Abriendo Caminos José Antonio Reyes Matamoros y está dedicada al licenciado Adolfo Pérez Barrios. Además, está hecha con todo el agradecimiento para la maestra Victoria Hidalgo y a la familia Pérez Hidalgo por su generosidad y el compromiso que han manifestado en los últimos 30 años, si es que no me quedo corta, en atender procesos creativos y revolucionarios en este rincón del universo. Así que muchas gracias al licenciado Adolfo Pérez, donde quiera que esté, y con todo cariño también para la maestra Victoria Hidalgo. En esta ocasión van a presentar el libro, el poemario de Susi, Tembilal Atzetic. Van a estar participando Tere Garzón, Miquel Ruiz y Alejandro Aldana Celso. Vamos a iniciar en esta ocasión con la participación de Miquel Ruiz. Es escritor, investigador y crítico literario. Es doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas con especialidad en discursos literarios, artísticos y culturales por el CESMECA UNICACH. Maestro en Literatura Hispanoamericana Contemporánea por la Universidad Austral de Chile y licenciado en Lengua y Literatura Hispanoamericana por la UNACH. Ha publicado las novelas La ira de los murciélagos del 2021, Los hijos errantes del 2014 y 2023. Ha sido antologado en la edición trilingüe Chiapas Maya Awakening, perdón, de pronto entre los diferentes idiomas. Chiapas Maya Awakening del 2017, El cuento en Chiapas de 1913 a 2015, publicado en el 2017, Antología de Narrativa Chiapaneca, primer tomo, Silencio sin Frontera del 2011, ha publicado ensayos y artículos en los suplementos Hojarasca de la Jornada y Confabulario del Universal, así como en la revista de crítica literaria latinoamericana Tierra Adentro, Documentos Lingüísticos y Literarios, Punto de Partida y Diáspora. Además, nuestro querido Miquel fue becario de PECDA en el 2016, del FONCA en la emisión 2010-2011 y la emisión 2017-2018 en el programa Jóvenes Creadores. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, el SENCA. Bueno, pues le cedo la palabra a Miquel. Bueno, colaban Susi Benzulul, la Vicotitale, la Talel, si lo ilahotik Benchapeluk, Sventa de Won, Skohtikitikali, Hetkutestok, Koljalik, Muchotiuk, la Talik, Atekelik, Chilmanik, Ligeluk, lo ilahotik Ligeluk, Sventali, Won, Nichimankop, Yon Chiltik, Cochal Susi Benzulul, Yon Cochet Condontik, Tamerel, Cochal, Hun Tahu Ich, Tashi Epahotik, Shpol Taleli Amtelal, Cochal Ta Koptik, Yon Tana Libi, Hasha Yorai, Josh Lokan Tal, Josh Chiam Tal, Chilatik, Sem Kermotik, Ihech, Epahotik Batel, Ihech, Shmukin Batel, Ketike, li Kalitike, si Shanabotik Batel, ta common, mucho tiguk,
shaikli kopdi kabonike yuna nauhik buchutikuk shabohtikinik buchutik sibahike nauhik ti mukunuk te channel tale yun ta chkutuk bokolil ta chkutuk yam tejebal y chuk bueno cositivo shlikshka este como. Muchas gracias, Susi, por la invitación y al público que nos acompaña. Y estamos pues prácticamente de festejo porque cuando una compañera o un compañero nace con un libro, pues es una compañía más en este caminar, en este hablar sobre la escritura de la lengua y con esa lengua escribir lo que nos acontece, lo que vivimos como seres humanos. Y creo que en esta ocasión Susi Ben-Sulul viene a caminar con nosotros, a acompañarnos y ser parte de este movimiento de la escritura en lenguas indígenas, de Chiapas en particular, Tzotzil de Chamula. Escribí un texto que más que irlo leyendo, lo voy a ir conversando con ustedes y espero también que podamos entablar esta conversación con los demás presentadores. Desde luego, desde nuestra propia lectura, ¿no?, de cada uno, y creo que esto podría ser enriquecedor en tanto que se genere ese diálogo. Y yo me pregunto, para iniciar, ¿quién es Susi Ben-Sulul? No en términos de su identidad, sino en términos literarios, es decir, como poeta. Dentro de la poesía de Tzotzil debemos quizá reconocer quiénes la preceden, quiénes son las precursoras en esta escritura de la lengua Tzotzil. Y en esta revisión, si no me equivoco, al menos yo registro a 3 escritoras precursoras. Entre ellas, de las primeras, está Ruperta Bautista Vázquez, quien está con nosotros, ¿no? Está Enriqueta Lunes, de Chamula, y también está María Concepción Bautista Vázquez. Serían ellas las que comienzan entonces a escribir la lengua tzotzil, y desde luego surgen también con la compañía de uno de nuestros grandes maestros que llegaron a Chiapas, como lo es José Antonio Reyes Matamoros, ¿no? Ruperta Bautista, y esto cabe señalarlo, publica por primera vez en una, bueno, o al menos ese es el trabajo más conocido como su primer trabajo, en la antología Palabra Conjurada, 5 voces, 5 cantos, un poemario que se llama Lunes en el Pozo. Este poemario aborda una temática de la violencia cruda, que es sobre la masacre de Acteal, acontecida en 1997. Si no me equivoco en esta lectura, Ruperta Bautista inaugura en la expresión poética una denuncia, una expresión poética condenatoria incluso sobre este acto salvaje ejecutado por los paramilitares hacia los vecinos, hacia los hermanos y sus propios hermanos tzotziles de Chenaló. Entonces encontramos que con Ruperta Bautista, con el poemario Lunes en el Pozo, leemos un poemario con un lenguaje, con un discurso pues prácticamente descarnado, porque ante ese acontecimiento no hay más que expresión de coraje, no hay más que expresión de enojo sobre lo que nos hemos hecho o nos hacemos entre hermanos, y más cuando detrás también hay intereses políticos, institucionales, y entre nosotros terminamos como resolviendo los problemas a machetazos. Entonces, esto como se ha también trasladado a la poesía, ¿no? Ruperta Bautista ha publicado, desde luego, un libro más sobre una temática que aborda,
la violencia, en el libro Chilelco-Pojelal, Vivencias, publicado en 2003. Y bueno, después publica otros libros, pero va cambiando un poco de su propio abordaje, la temática, ¿no? De ahí podemos reconocer sus libros, Chamel Chul Balamil, Eclipse en la Madre Tierra, publicado en 2008. Luego viene Shohubal Holonte, Telar Luminario, en 2013. Y recientemente, creo que es la última obra que ha publicado hasta ahora, publicada por la UNAM, Beon Sibetik, Letras Humildes, en la colección Alas de Tigre. Esto fue en 2020. Después de ella, entonces, también encontramos a Enriqueta Lunes con dos libros, también en tzotzil español, como lo es Tajimolal Chureletik, Juegos de Nahuales, en 2008, y después publica Skeoj Metik U, Cantos de Luna, en 2013. Cantos de Luna, en 2013, como también la obra de Ruperta Bautista, Telar Luminario, son publicados o por la edición Pluralia, que es una editorial de México, y que es una obra de tipo artesanal, ¿no? Enriqueta Lunes, desde luego, también tiene su propia perspectiva poética y aborda más una problematización sobre la vida de la mujer en sus actividades cotidianas, pero también coloca una mirada de cuestionamiento sobre esa vida cotidiana de la mujer, donde uno de sus elementos, pues podríamos decir, particulares sería como la sumisión o la obediencia hacia el hombre, y que desde luego entonces muchas mujeres, y al menos es lo que aborda en su poética, algunas mujeres intentan rebelarse ante este control masculino sobre el buen comportamiento de la buena mujer en la casa, ¿no? En ese sentido, encontramos en su poética mujeres que desde luego desafían al marido, desafían al hermano, desafían incluso a Dios, ¿no? Como una figura masculina también, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay una cuestión de rebeldía en su discurso poético, porque, claro, rompen ciertos tabúes dentro de la cultura, como lo es también hablar del erotismo femenino, ¿no? Tenemos entonces la tercera poeta en tzotzil, que es María Concepción Bautista, y también con dos obras que se titulan Xurelos y Balamil, Espíritu de la Naturaleza, publicada en 2017 por Celali, y luego publica Skejimol Chureletik, El Canto de las Almas, publicado por Coneculta, esto en 2019. En estas dos obras, al menos es lo que yo puedo recordar ahora desde mi lectura, es que explora la vivencia también cotidiana de las mujeres y de los niños en torno a un diálogo con los elementos que lo rodean, y en específico con la naturaleza, ¿no? Y esto de la relación también dialógica entre la convivencia de los seres humanos con la naturaleza que lo rodea, ¿no? También debemos señalar que de los precursores de la poesía en tzotzil están los hombres que también iniciaron con este movimiento del agenciamiento del espacio, ¿no? Entre ellos está Raimundo Díaz Gómez, que ha publicado un libro, bueno, varios poemarios, pero un libro en especial que es Nishtan Selab, es uno de los poemarios en tzotzil, uno de los poemarios y el único quizá que está publicado únicamente en tzotzil. Hasta ahorita, digamos, todos lo hemos hecho de formato bilingüe, ¿no? Al menos trabajamos en ese discurso, y también lo hace Susi Benzulul en esta obra. También están otros poetas como Manuel Bolompale, también está Mariano Reinaldo Vázquez, y nuestro ahora difunto maestro Alberto Gómez Pérez, que es, creo yo, uno de los poetas que para mí ha explorado con mayor profundidad la experiencia de la vida del hombre, ¿no? Y en este caso es como el panorama de donde ubicamos a Susi Benzulul, donde la escritora se instala con su poesía, ¿no? También quiero señalar, y esto porque pues para nosotros también es motivo de felicidad, que a finales del año pasado, a finales del 2022, pues en realidad salen dos libros bilingües en tzotzil español, y resulta que
Las autoras de esos libros son de origen tzotzil, de Chamula. Entre ellas está Susi Ben-Sulul y la otra compañera es Angelina Suyul, que también estamos en proceso de su presentación todavía y que seguramente en otro momento también se hará en este espacio, ¿no? Y bueno, voy a centrarme ahora en la obra de Susi Ben-Sulul, que es la obra que nos toca conocer hoy. En la obra de Ben-Sulul, a diferencia de Suyul, que acabo de mencionar, quisiera destacar dos elementos que me parecen centrales, al menos desde mi lectura y tal vez un tanto académica. La primera parte es que aborda una temática compleja, como lo es la violencia familiar y sus diferentes elementos. Y a la vez yo encuentro una lectura que es desde un discurso poético que llamaré en este momento, y que también lo retomo de otros autores, un discurso ficcional. Tentpila Lanzetic se compone de 3 breves apartados. En el primero evoca a un ser familiar como es la abuela y que atraviesa toda la obra, un ser muerto o a punto de morir. Eso se lee, por ejemplo, en el poema Yayam, y dice en un fragmento: Yayam, bu junukal chen con achulel, kusila o abayigel. Bueno, en este fragmento la imagen de la abuela se encuentra también repetida en un par de poemas más. En este apartado, la alusión de un tipo de muerte, más que física, se centra en el olvido, ¿no? Entre otro de los poemas aparece una voz que exige atención ante este olvido, y cito otra expresión, dice: Bulesunta ajol kalal liakobale shbulbun li klagenta chiquile chiuk staot tiat ontonen. Es en el segundo apartado del libro donde encontramos un enfoque distinto, y de hecho, al menos desde mi lectura, cada apartado hay un cambio de estamento, le llamo desde la cuestión ficcional, y que voy señalando. En este segundo apartado, entonces, encontramos un enfoque en donde la voz se dirige particularmente a parentescos como al hermano y al padre, pero en particular a la figura del padre como ejecutor de una violencia que pocas veces se habla y que desde luego sabemos que es común en muchas culturas y que sucede en muchas familias, ¿no? Las mujeres son víctimas de estas vejaciones y muy pocas veces tienen el recurso para visibilizarlas. En el poema Hunson dice: Hotbil betal chataun chiuk isplil keta shiel chataun tabuluchin habilal libetale maukun la yil bajinikun bakiltak. En donde los que lastiman, en este caso el cuerpo del sujeto poético, son los hermanos, por lo tanto los responsables de un ataque violento. En otro poema en particular que se titula Tachol Koptalitote, dice: Tachol Koptalitote yuun las lilimbun bektal la muk lo iltas mukenal yaya hoy kusich tuin tayut bektal. En este fragmento, el padre es señalado por su propia hija, algo que no se había tratado en la poesía en tzotzil, es decir, esto de abordar como la figura del padre como ejecutor de la violencia. Esta propuesta, por tanto, es una ruptura, la ruptura de un tabú, de un miedo que no se disipa, y a la vez es una escritura que se atreve a colocar sobre la mesa el papel del padre que violenta a sus hijas, y también del hermano que viola a su hermana con un lenguaje cotidiano y desnudo, que carece de tantos artificios retóricos, aunando el tono de lamento. Quizá en esto podríamos, si es que así fuera, diferir en nuestros gustos, pero lo que sí debemos reconocer es que son elementos poéticos que configuran la expresión y por lo tanto la representación de este tipo de acontecimientos. En el tercer apartado, la voz lírica produce un nuevo estamento, pues se desdobla en otras dimensiones de realidad.
En términos discursivos, este apartado es el que sobresale, desde mi propia perspectiva, por sus apuestas lúdicas para tratar asuntos no lúdicos, desde luego, como es el feminicidio. Me interesa apuntar desde el nivel de la composición lo que anuncié arriba como segundo elemento central, que es el discurso ficcional en la poesía. Y parto con esta pregunta: ¿de quién es la voz lírica que escuchamos en este poemario? De acuerdo con José María Pozuelo y Bancos, y a su vez basado en Humberto Eco y también de Philippe Le Jung, hay un cambio de paradigma en la crítica literaria al pasar de una búsqueda de una poética del mensaje a una poética de la comunicación literaria. El poema, por tanto, no se concibe ya autosuficiente, ya no basta con esta idea del arte por el arte. En el texto literario se establece un contrato o un pacto entre el autor y el lector, entre emisor y receptor. Bajo este paradigma, la obra de Susi Ben-Sulul cumple ciertos requisitos como son el manejo del verso, las estrofas, elementos como el ritmo y la imagen, propios de una forma poética occidental y que la autora asume como suyos. Es decir, estas características nos hacen pensar desde un inicio que estamos frente a un poema, ¿no? Es en el tercer apartado donde hallamos un tipo de pacto que debemos imaginarlo como tal: darles voz a las muertas o desaparecidas. En términos literarios, este ejercicio pertenece a la ficción, propiamente de la narrativa. No es nada nuevo en todo caso. Recordemos que en la obra de Dante Alighieri, en la Divina Comedia, el poeta ficticio nos canta su descenso al infierno. Los lectores, de alguna manera, aceptamos ese discurso como posibilidad. La poesía de Ben-Sulul no se puede leer como un discurso denotativo cuando hablan las muertas en primera persona. Es decir, no podemos usar los poemas como referencia o que la autora lo haya vivido directamente. Si fuera así, entonces el texto se convertiría en un pacto autobiográfico y el estamento cambiaría entre autor y lector. Este libro no es una obra autobiográfica y si quisiéramos recordarlo así, entonces podríamos traer a colación a poetas como Louis Gluck desde la poesía o Enierno desde la narrativa, ambos premios Nobel de esta década, quienes usan como material de recreación poética su propia experiencia de vida. En Bilal Ancetic nos enfrentamos a un discurso ficcional, pues cada texto aprovecha de un recurso como es el desdoblamiento de la voz y del punto de vista, que también es propio de la narrativa. Es muy ilustrativo el poema Kunime, cuando dice: Kunime, Hnao ti oyot ta bokolile, Hnao chabo itan lahele. Es decir, una persona que acaba de morir reconoce y escucha incluso que están llorando su muerte. En este término, digamos, es imposible si lo revisamos desde la realidad como alguien vivo, ¿no? Luego, este planteamiento también lo encontramos en los textos Yalogaltic o Chapiel, en donde la voz se vuelve ficcional una vez que se traslada de una persona viva a una que está muerta o acaba de morir, como en este fragmento que dice: Telel ta el tikli betale, shiuk yaihem lixate. O cito otro fragmento: o tasba cajunal lihmee. El yo lírico nos convoca a oír y ver desde su perspectiva su muerte, su dolor y la preocupación que deja en sus familiares. En este sentido recuerdo en mi lectura la novela Me llamo Rojo de Orhan Pamuk. En el inicio de la obra, un joven narra la forma violenta en que lo avientan a un pozo y lo matan a pedradas. El personaje, una vez que muere, interpela al lector, incluso comprometiéndolo a investigar sobre la identidad de su asesino. Como pago de este contrato, el personaje promete revelarnos qué hay más allá de la muerte y que ningún vivo lo ha podido descifrar.
Este discurso ficcional nos mete en un juego de contrato, ya que la voz que nos habla no pertenece ya de alguien vivo, sino de uno muerto. Por lo tanto, y como lo plantea la propia teoría de la comunicación poética, ¿cómo deben leerse estos poemas? ¿Qué niveles de significación están en juego? Estos discursos no los podemos tomar como testimonios, sino como representaciones de tales acontecimientos, mismos que son configurados por distintos elementos discursivos. Esperemos ahora oír a los lectores qué encuentran en el poemario que tenemos hoy en las manos. Ellos dirán si este libro tiene un lugar en su biblioteca, en sus pláticas comunes, en sus clases, o entre sus recomendaciones de libros. Lo cierto es que somos testigos del surgimiento de estas nuevas voces y escrituras que, como todas, buscan pertenecer a un tiempo, a su tiempo, y si los lectores así lo avalan, trascender un poco más allá. Y bueno, yo termino en este momento con participación. Muchísimas gracias. Mukbil Yachomay Ketik, Tascantiguocol. Nuestras voces enterradas claman. Vamos a continuación a escuchar la participación de Alejandro Aldana Celso. Él es doctorando en educación con especialidad en filosofía y maestro en estudios humanísticos con especialidad en literatura por el ITESUM, miembro del Seminario de Cultura Mexicana, capítulo San Cristóbal de las Casas. Su novela Nudo de Serpientes forma parte de la serie Espejo de Urania de los libros del Rincón de la Secretaría de Educación Pública. Durante 20 años ha impartido talleres en creación literaria y filosofía en diversas instituciones. Fue maestro de narrativa en la Escuela de Escritores de la SOGEM Chiapas a lo largo de 15 años. Es compañero fundador de la organización cultural Abriendo Caminos, José Antonio Reyes Matamoros. Bueno, pues buenas noches, les agradecemos mucho el que estén acompañando a Susi en la presentación de este libro. Y bueno, continuando un poco los comentarios que nos hace Miquel, quiero rescatar algunos apuntes sobre mi lectura sobre Mujeres Olvidadas, y uno de los elementos que yo rescato mucho es el cambio de temáticas. Se pasó de los años 80, cuando se hace un rescate, porque así se hablaba, de oralitura, una oralidad que pasaba de los pueblos de generación en generación, y que finalmente encontraba una composición de tipo narrativo generalmente, y que formaba parte de un constructo cultural que acompañaba la vida de la comunidad y servía también para no solo la comunicación entre los miembros de la comunidad, sino también una forma de reinterpretar quiénes eran esas personas que transmitían las historias, y cómo esas historias se integraban a sus vidas y formaban parte de un concepto que llamamos identidad. Estas temáticas, que al principio tenían mucho que ver con la fábula, por ejemplo, si ustedes checan los libros que Simech se llamaba, publicó en varios tomos, encontramos textos que vienen mostrándonos pequeñas narraciones que mucho tenían que ver con las estructuras de lo que llamamos fábula, en donde los animales y las cosas cobraban vida y interactuaban en un contexto cultural que se representaban a esos que
escribían lo que estábamos nosotros leyendo como lectores desde fuera, y el concepto de autor era un concepto problemático. Al paso del tiempo comenzamos a ver, quizá por ahí del 88, autores que comienzan a replantearse la necesidad de la escritura de textos que ya no necesariamente tenían que ver con estas historias que ya se habían escrito en libros, sino que comenzaban a dialogar desde el discurso artístico sobre diferentes problemáticas que se estaban dando en las comunidades. Ya para los 90, al principio, vamos a ubicar que la temática cambia de manera importante. Ahí tendríamos que hablar de libros como el libro de Nicolás Huet, La Última Muerte, ¿no?, que es un libro de cuentos desgarrador, donde la mirada ya no está en la vida comunitaria como una idealización de lo que se vive, sino de una mirada cruda de elementos que también forman parte de la vida, ¿sí? O sea, el buscar una utopía como vida, como forma de vida, aparece también desde la mirada que tenemos del espacio donde se está llevando a cabo lo que somos, y ahí empieza un nuevo diálogo. Vamos a encontrar varios libros, quizá Palabra Conjurada es uno de ellos, en donde encontramos afortunadamente dos autoras, ¿no?, que es Ruperta y Juana Karen, quienes desde el principio su mirada tiene que ver con el ser mujer, ¿sí? De una u otra manera ya lo están planteando en sus primeros textos, y está esta discusión. En el caso de Susi Benzulul, encontramos que la temática empieza a convertirse en algo fundamental para el libro. Es decir, a veces los escritores o las escritoras se constituyen como tal y convierten en estilo sus propias búsquedas temáticas. Es decir, hay autores que tienen una búsqueda temática que va a ser la característica de toda su obra. Ejemplos hay muchísimos, ¿no? En el caso de Susi, vemos que ella diseña su libro muy bien desde una temática que de entrada no es lo comúnmente agradable, ¿no? Es un libro incómodo, una poesía que incomoda, una poesía que no canta la felicidad, sino que pone el dedo en la llaga en una problemática que los medios masivos de comunicación no ponen los ojos diariamente en eso, ¿no? Susi logra poner la vista en la situación de mujeres violentadas en diferentes formas de violencias, y las aborda desde una discursividad artística. O sea, el reto es fuertísimo, ¿no? Porque, como decía Miquel, no es un testimonio, sino que ella, como autora, va a pasar por varios diálogos, ¿no? Estas discursividades se van a entrelazar, y las voces, en ese caso, se empiezan a confundir, afortunadamente, porque muy probablemente estas voces que están acá, en el caso de Susi, fueron testimonios que realmente escuchó, y luego pasan por su mirada, la mirada que es mujer, pero también una mirada que es poeta, y desde esa mirada y desde ese espacio de escritura, ella empieza a construir los poemas que tenemos en este libro.
Es un libro que a mí me gustó mucho, sobre todo por su pesimismo y por su negritud, y porque uno sale, no sale nada contento con el libro, sale bastante molesto, ¿sí? Es un libro que sí te mueve las entrañas, que sí te hace pensar, lo cierras y el libro sigue palpitando en ti toda la tarde, toda la noche, el otro día y toda la semana, ¿no? Es un libro que dialoga contigo en varios niveles y que exige de nosotros varias lecturas, ¿no? Acercarnos a una primera lectura. Es un libro que se puede leer muy fácilmente en un primer acercamiento, pero con las diferentes lecturas que vamos dando, vamos encontrando el rigor que tiene Susi para la construcción poética, ¿sí? Y acá quisiera comentar la poesía, el concepto de poesía como una forma de lucha, ¿sí? El discurso poético se convierte no en un discurso que va a celebrar el estado de cosas, ¿no? Sino que va a poner una mirada crítica sobre el estado de las cosas, cómo están las cosas, y más allá de una celebración a través del lenguaje lírico, lo que se hace es una discusión sobre lo que está ocurriendo y cómo eso que está ocurriendo nos está afectando. He ahí que la poesía vuelve a un cubil que era la poesía como denuncia. Si bien en los 60s y los 70s la poesía fue utilizada como un recurso de denuncia, muchos críticos literarios de corte conservador criticaron profundamente que un poeta cantara a la patria o cantara a la lucha en diferentes momentos, porque se pretendía que la poesía tenía que cantar la vida, cantarla en su aspecto puramente positivo. Afortunadamente, para muchos, nunca compramos ese discurso. Lo vimos pasar, lo estudiamos y seguimos empeñados en una mirada de que la poesía también era parte del universo de la búsqueda humana, en el tratar de entender qué es el ser humano y cómo se relaciona con el mundo. En el arco y la lira, recordarán ustedes, Octavio Paz empieza diciendo qué es la poesía y no se logra definir, porque la poesía es un elemento donde cabe todo, ¿sí? Es decir, puede servirnos para cantar la vida y cantar el amor, cantar a la mujer amada o al hombre amado, pero también para denunciar. Y algo que tiene el libro, y que lo menciona también Miquel, que es bien importante, es este cambio de paradigma, por ejemplo, de la figura del padre dentro de estas nuevas literaturas. Yo también no recuerdo algún otro libro donde la figura del padre esté tan desacralizada. Debo decir que el poema que más me gustó del libro es un poema muy fuerte, Maldigo a mi padre, ¿no? Es un poema fuerte, profundo, que nos mueve, y decir, esta poeta se está atreviendo a la desacralización de lo absolutamente, quizá en muchas sociedades, de figuras sacras como el padre y la madre, y acá vemos al padre como violador, como alguien que violenta a su hija, y la madre como una cómplice pasiva, ¿no? Con sus características, y habría que ver por qué. Pero vemos bien la construcción de los versos. Están fundamentados en el uso
de recursos que podemos ver en todos los poemas, que es una composición que se basa en metáforas, en imágenes poéticas, y que va sosteniendo un ritmo que lo vamos a encontrar desde el primer poema hasta el último. Tiene una paleta rítmica que no da grandes saltos, no hay grandes contrapuntos, nos va llevando, y eso contribuye mucho también a lo que sentimos al final de terminar pues el libro. Lo oscuro está presente y es cantar la melancolía y cantar desde el dolor. Y vemos a la poesía como una búsqueda. Esto es algo que no sé si Miquel y la maestra lo hayan visto, pero yo lo ubiqué muy bien como un libro de poemas que está en una búsqueda, ¿no? Que realmente se está cuestionando algo, que realmente está deteniendo las cosas para establecer un diálogo. No es una poesía que vaya a pasar por baladí y la podamos olvidar fácilmente, sino que nos obligará a pensarnos y a pensar cómo estamos dialogando socialmente, no solo con lo que es ser mujer, sino también con lo que es ser hombre, ¿sí? El concepto de hombre y mujer entra en una dinámica de crítica a través de la poesía, y nos hace un replanteamiento de que la sociedad no es ese mundo hermoso que nos han planteado, donde todo transcurre bellamente, sino que debajo de esa nata de belleza artificial están los grandes problemas, en donde el patriarcado se impone y el hombre hace valer su fuerza, hace valer su autoridad a través de la violencia, ¿sí? Es decir, ese patriarcado se instaura socialmente, no desde una discusión dialógica, sino desde la violencia. El hombre se impone violentamente sobre la mujer y establece un orden de cosas en donde el hombre es quien determina lo que es lo bueno y lo que es lo malo, determina una moral y determina una ética que de entrada es antimoral y antiético. Creo que el libro lo muestra muy bien, y ya para terminar, las voces poéticas, ¿no? El poema como voces líricas, desde lo que se ha llamado como la pragmática, en donde en efecto quien está hablando, la voz lírica que habla, en realidad son un coro, es decir, son varias voces, varios personajes que se expresan en los poemas y que tienen un mundo propio que nosotros vamos encontrando en los versos de Susi Benzulul. Lo logra muy bien. Nos muestra el dolor de las mujeres vulneradas, tiradas en los baldíos. Por ejemplo, esta palabra me gustó muchísimo que usa Susi constantemente, del baldío, porque el baldío, hay una implicación del baldío como espacio físico, pero también como un espacio de otras características, que podría ser un espacio de emotividad, ¿no? El baldío que se vuelve un espacio emocional en donde nos encontramos hombres y mujeres, y el baldío se convierte en una caja de resonancia de lo social, en donde aparece la mujer violentada, golpeada, violada, etc. Y el baldío cumple esa función de no solo de recibir el cuerpo, sino también de escupir a la sociedad lo que esa misma sociedad establecida desde el hombre está produciendo, ¿no? Entonces el baldío también es un concepto bien interesante que maneja Susi, y bueno, podría hablar muchísimo del libro, pero
cómprenlo, se los recomiendo muchísimo, está barato, no se van a arrepentir, y hay que celebrarlo. Siempre que nace un nuevo poeta, una nueva poeta que se muestra, es motivo de celebración, que el mundo todavía esté generando poetas y que estén volteando a estos poetas jóvenes, que estén volteando a ver problemáticas de las sociedades, independientemente de qué tipo cultural sean, y ver que la poesía también es un mecanismo de búsqueda de la humanidad. De hecho, por eso nace, y creo que en este libro cumple muy bien eso de por qué nació el poema. Muchas gracias. Ans, Akotahan, Mushapahesaba. Mujer, danza, no te detengas. Tere Garzón. María Teresa Garzón Martínez es instructora de defensa personal por amor, feminista por necesidad y académica y escritora por estrategia. Fundadora del Comando Colibrí, Escuelas de Defensa Personal Feminista, y coordinadora de Comando Colibrí, La Candona. Doctora en Ciencias Sociales, maestra en Estudios Culturales, maestra en Estudios de Género y Crítica Literaria, trabaja como investigadora en el CESMECA UNICACH, donde ha cofundado un posgrado en Estudios e Intervención Feminista. Autora de los libros de ensayo Solo las amantes serán inmortales, ensayos y escritos en estudios culturales y feminismo, Hacerse pasar por la que una no es, Criminalidad, modernización y no mujeres en la Bogotá de 1920 y Blanquitud, una lectura desde la literatura y el feminismo descolonial. También es autora del libro de relatos cortos Palabras Clave. Bordadora amateur, madre de 2 gatas y una perrita y esposa de un chihuahua chiapaneco. Buenas noches, Susi, muchas gracias por invitarme. La verdad es que para mí es un honor estar acá, y voy a leer un texto porque de otra manera se me suelen olvidar las cosas. Maldigo a mi padre por lo devastada que me dejó. He guardado este secreto en el sepulcro de mi abuela. Algo dentro de mí se apesta. Quizá sean mis sueños pudriéndose. Maldigo a mi padre desde el silencio de mi alma. Este es un fragmento del primer poema que escuché de Susi Benzulul, poeta de fuego del linaje Benzulul, quien no solo reivindica sus raíces originarias con todo lo que ello implica, también dota de palabra a sus abuelas, a sus ancestras, a muchas mujeres cuya experiencia de vida ha quedado, como ella misma dice, vagando en el silencio atroz. Y agradecí esa maldición Benzulul al padre, pater, patriarcado, pues la maldición es peor que la muerte. Espérate porque estoy leyendo una versión que no es. Que la escritura de Susi tiene justamente ese efecto, nos hace escribir varias versiones y repensar. Así que lo leeré de otro dispositivo.
Entonces, gracias por la espera y retomo. Y agradecí esa maldición del sulur al padre, pater, patriarcado, pues la maldición es peor que la muerte. Y agradecí al maldecir porque Susi me regaló unas palabras que busqué toda mi vida. Yo, al igual que la poeta, maldigo a mi padre. Y agradecí el poema, ya que así se inaugura mi aventura por el mundo de las letras de Susi Bensulún y sus palabras de fuego. Palabras tristes, sin lugar a duda, que configuran un universo nocturno de pesadumbre y aflicción, de recuerdos sombríos y clamores perdidos, de muerte y destrucción. Palabras no aptas para insomnes y deprimidas, pero tan hechas para cada una de nosotras que es imposible no escuchar, no evocar, no sentir desde la rabia y las ganas de quemarlo todo, de maldecir al Padre. Mi cuerpo es una fosa que se traga el dolor, de los días carcomiendo mi infancia, una fosa agrietada con las paredes al borde del derrumbe. Ahí muere mi historia, ahí muero yo. Como la mayoría ya sabemos, Susi hace parte de una nueva generación de poetas pertenecientes a los pueblos originarios, y hay que decirlo, acérrimas lectoras de las eternas suicidas Alfonsina Storni y Alejandra Pizarnik, quienes nos enseñan que no somos nosotras, no es nuestra enfermedad, es escribir. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida, Alfonsina, vestida de mar. Y esto explica muchas cosas en el universo nocturno, a veces acuífero, a veces desértico de Susi, en particular en el que nos comparte hoy con su primer poemario, Mujeres Olvidadas, editado en un formato de bolsillo por tierra adentro, con una ilustración de portada de Andrea Alcántara y dividido en 3 lamentos: almas heridas, cuerpos y sentimientos despojados y voces silenciadas. Por lo demás, la de Susi es una generación marcada por el acceso a la educación básica, no siempre bilingüe, y el acceso a la educación superior, por lo menos en el nivel de licenciatura, por el movimiento politizado de regresar al conocimiento de sus lenguas originarias, tanto en formato oral como escrito, y en el caso de las mujeres, por los movimientos de luchas organizadas de mujeres, llámense feministas o no. En el caso de Susi, su existencia toda es feminista y por ello sus palabras llevan la impronta del coraje, la necesidad de no olvidar las genealogías de las mujeres y las diversas violencias que constituyen su condición de posibilidad, y la sed de justicia, una justicia poética. Hemos sido mujeres olvidadas, sufrimos por ser mujeres auxiles, despojadas de nuestros territorios. El dolor pisotea nuestras almas, nos destierra a un inframundo de soledad. A grandes rasgos, esta es la trayectoria poética, académica y política de Susi. Originaria de San Juan Chamula, epicentro cultural y político del sureste mexicano, Susi se da la tarea de aprender sosil y como un juego más de experimentación empieza a habitar el mundo de la literatura por el año 2016. Ambos caminos los hace, deseo insistir en ello, con la conciencia de ser mujer, lo que deriva en un devenir feminista no sin crítica y sin romanticismos. Si un día no vuelvo a casa, no olvides que nos encontraremos en otro amanecer. Maestra en estudios e intervención feminista, traductora, militante, poeta y próximamente crítica literaria, novelista e influencer, Susi sabe del poder de la palabra y lo usa a nuestro favor. Esto, articulado a esa furia tan propia de la poética de Susi, hace su escritura una de denuncia, y más cuando aborda temas poco populares o silenciados en su contexto, que es casi nuestro mismo contexto. En palabras de Susi, mi poesía habla de esa violencia naturalizada, normalizada, invisibilizada, ya que yo considero importante nombrar aquello que se sabe pero que nadie habla de esos temas. En efecto, y como se ha venido anunciando,
Las letras de Susi configuran temas difíciles de tratar: sangre, lodo, frío, falta de aire, agonía, baldío, angustia, cuerpos de mujeres violadas, acechadas, asesinadas en fosas o ahogándose en el olvido. Recuérdame, aunque las flores de mi entierro se pudran y con ellas se pudra mi dolor. Recuérdame cuando la noche te susurra mi muerte al oído y la soledad te alcance. Recuérdame cuando la luna cante las historias de mis abuelas y todo mi dolor se arrastre por un sendero de muerte. Recuérdame en los días y las noches. Recuérdame aunque las flores de mi entierro se pudran y con ellas se pudra mi dolor. Temas que desafortunadamente no pasan de moda y que son constituyentes de nuestras realidades y que debemos seguir enfrentando porque la apuesta es por la vida. Así esto suene claramente a cliché y salpique a quien salpique. Por estos motivos, la lectura de los poemas de Susi es una experiencia triste, no les voy a mentir, y puede llegar a ser tan triste como la tristeza de la madre que pierde a su hija. Mi madre llora frente a mi féretro, a su lado el fogón arde, en las brasas sus sueños, entre el humo los recuerdos, el frío persiste, se aferra a la casa, la inunda, la estremece y las paredes gritan una y otra vez. La tristeza es importante para mí, pues convivo con ella y a punta de costumbre me ha empezado a gustar. Tal vez por eso la experiencia de leer Mujeres Olvidadas es similar a la de un magneto en un motor de explosión y se agudiza cuando emergen las figuras de las abuelas y las ancestras, aquellas buenas, aquellas que nos ayudaron y nos siguen orientando, aquellas que ya no están pero que se hacen presente todo el tiempo. Ha muerto mi abuela, mujer de rostro olvidado. Yo no quería que muriera con tantos silencios enterrados en su corazón. Y frente a tal explosión de dolor, a veces parece que lo mejor es no preguntar. Por favor, no preguntes por mi dolor. Podrías desgarrar mis heridas, hundirme de nuevo en el abismo, y nadie podrá salvarme de ahí. Por favor, no preguntes por mi dolor. Podrías ahogar con tu llanto mis esperanzas, mis ganas de vivir, y no querrás morir junto a mí. Entonces, ¿por qué leer a Susi Benzulul, la poeta de fuego? ¿Por qué adentrarse en el nocturno, acuífero y desértico Mujeres Olvidadas? Porque con y en contra de la tristeza, Susi tiene muy en claro que la letra es herramienta de liberación y cambio, que la letra es oráculo, camino y destino, y que la letra es un poema colectivo entre el yo y el nosotras. Por eso este libro es un testimonio, por eso este libro es autobiográfico, porque si es cierto que en el poema cabe todo, entonces la transgresión también cabe allí. Y la transgresión implica romper esos cajoncitos pequeños que nos han enseñado para estudiar la literatura. Siempre detrás de un yo hay un nosotras, y en todas nosotras hay un yo. Mujeres Olvidadas es un duelo, uno que puede tener fin. Por eso al leer Susi se comparte la experiencia de liberar los miedos y el coraje, lo que conjura la tristeza y provee de una oportunidad para cantar y danzar. Mujer, danza con tu cuerpo de barro que muchos desprecian por su color. No importa, tu danza, danza con la fuerza de tus abuelas. Libérate de ese sufrimiento, ese silencio, ese olvido. Con la poesía de Susi también se enfrenta el dolor, el tuyo y el mío, el de la madre y la abuela. Se estirpa de las entrañas y se entierra en lo más profundo mientras espera otro amanecer. Este es un poema que no está en este poemario, pero que próximamente será publicado, también para ir avisándonos más de la obra de Susi Benzulul. Esta noche voy a enterrar mi dolor, el dolor de mi madre y de mis abuelas. Lo voy a sepultar en el espeso lodo. Esta noche voy a enterrar mi dolor para no desgarrar más mi alma con versos llagados y estrofas mutiladas.
y al amanecer retornará un poema nuevo, y cada verso será como un canto al universo. Esta noche, aquí y ahora, cada verso de Susi Benzulul es un canto al universo, un canto a través del cual ya no lloramos, sino facturamos. El libro tiene un costo de 150 pesos de venta al público. Por esta ocasión muy especial lo estamos dando a 100 pesos. Por favor, ayúdenos a facturar. Gracias, Susi, por eso. Jujutzuk Svektal, Mutihemtat Hilal. Cada trozo de ese cuerpo es un escombro hundido en el silencio. Hemos escuchado la palabra de Miquel en torno a la genealogía desde la cual pues se abre paso a la creación de Susi Benzulul, las voces que han precedido el trabajo, esta construcción también literaria en Tendilal Antzetik. De Alejandro hemos escuchado el lugar de la obra de Susi como poesía que regresa a ese nicho de rebeldía, como medio, como vía de denuncia, y de Tere en la resonancia que provoca la voz poética de Susi, el ser mujer desde esta tarea creadora, reveladora de realidades escondidas, difíciles de tratar. Y ahora nos corresponde escuchar justamente a la autora, a Susi Benzulul, poeta, traductora maya tzotzil de San Juan Chamula, Chiapas, licenciada en Lengua y Cultura por la Universidad Intercultural de Chiapas y maestra en Estudios e Intervención Feministas en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, UNICACH CESMECA. Fue becada por la Embajada de los Estados Unidos de México, donde cursó el programa de escritura creativa del Programa Internacional de Escritura en la Universidad de Iowa en Estados Unidos en el 2021. Ella es Premio Estatal de la Juventud 2021 en la categoría Fortalecimiento a la Cultura Indígena. Es Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres Indígenas Marta Sánchez Néstor 2022. Obtuvo la beca del Fondo Nacional para las Culturas y las Artes del FONCA en la emisión 2019-2020. Es autora del poemario Tendilal Antzetik, Mujeres Olvidadas. Ha publicado en varios libros colectivos y en diversos medios electrónicos como Tierra Adentro, Punto de Partida de la UNAM, Círculo de Poesía, entre otros. Fue educadora de calle en Melel Chocobal, asociación civil con niñas, niños y jóvenes indígenas para la promoción, defensa y ejercicio de sus derechos del 2017 al 2019. Y asimismo impartió el taller virtual de poesía en lenguas indígenas por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en el 2022. Bueno, ella es Susi y bueno, la tenemos el día de hoy. Ichos patoil abondonik akujuntar tibuchu latalik tala chinikun sventa chkata ilen pechun la FIBA ta 2019 Ichos patoil abondonik tajujuntar. Hola, buenas tardes a todos. Quisiera primeramente empezar agradeciendo a la organización cultural Abriendo Caminos, José Antonio Reyes Matamoros, por toda la gestión, por brindarme el apoyo y el respaldo para que hoy fuera posible la presentación. Y bueno, también externo mi total agradecimiento a la señora Victoria Hidalgo y a su señor Adolfo Pérez, que descanse en paz, también a ambos. Agradezco por brindar el espacio, el apoyo, porque sin esta oportunidad pues no estuviéramos el día de hoy, ¿no? Entonces agradezco infinitamente el espacio, ¿no? Para que este evento se pudiera realizar, ¿no? Y bueno, quiero agradecer a los presentadores, ¿no? A Miquel, a Tere, a Aldana y a Luz por moderar este evento. Les agradezco enormemente. Y bueno, agradezco a todas y todos por venir a acompañarme el día de hoy y por estar muy atentos en la presentación.
Y bueno, antes de, pues bueno, ya escucharon los comentarios un poquito del libro, pero antes de pasar a leerles un par de poemas, pues a mí me gustaría mencionarles, ¿no?, que el libro lo empecé a escribir en el 2019 con la beca del FONCA, ¿no? Y tenía muy claro en 2019 el proyecto que yo planteé. Era un proyecto donde quería escribir sobre las violencias físicas, las violencias sexuales y los feminicidios que ocurren en contextos indígenas y sobre todo en mi municipio, ¿no? Y parto de mi vivencia como niña tzotzil, pero también de las vivencias de mis abuelas, de mis ancestras, de mi madre, ¿no?, de todas las mujeres que hemos vivido estas violencias en carne propia, y que son violencias que no se hablan en la familia, que no se pueden hablar en la comunidad, ¿no? Entonces surge como una manera de poder denunciar, de poder dar voz también, ¿no?, por ejemplo, a mis abuelas, ¿no?, que ellas pues ya fallecieron y que nunca pudieron nombrar las violencias, ¿no?, que se quedaba entre rumores y nos los contábamos entre nosotras, pero nunca hubo una denuncia, ¿no? Estas historias quedaron en el olvido, quedaron en el entierro, quedaron sepultadas totalmente, ¿no? Entonces surge como una necesidad de denunciar, ¿no? Y la poesía pues me dio la oportunidad, ¿no?, de la poesía como una herramienta de lucha, como una herramienta de denuncia de todas las violencias que nosotras enfrentamos como mujeres día a día, y que no únicamente viven las mujeres indígenas, ¿no?, en general las niñas y las mujeres que somos víctimas de diversas violencias en este sistema pues machista, patriarcal en el que vivimos y que no es posible nombrar en nuestros contextos, ¿no? Entonces surge como una necesidad también de sanar mi historia como niña tzotzil, de las violencias a las que yo me enfrenté, pero también sanar las otras historias de mis abuelas, de mi mamá, y no solo de ellas, de otras mujeres de San Juan Chamula que vivimos, ¿no? Por ejemplo, el tema del feminicidio, que es un tema que no se habla, ¿no?, que se queda oculto a través de las normas, se naturaliza, se normaliza en nuestros contextos, y que me parece que nosotros, o que la poesía nos da la oportunidad de decirlo. No podemos nombrarlo de otra manera, pero a mí me dio la oportunidad de hacerlo a través de este poemario, ¿no? Entonces, sin más, voy a pasar a leer un par de poemas. Ans, cuyelantas cholbeslo ilal stuchemala betal, cuyelantas lo que está digital, cuyelantas portal y asate, yun, chaybilta octonal, ni las calabie, cholo ismal chichel, ni tas cantas bulesotajol, chatan patela locol, stekela betal tas chay patel, isak pakana sate, homahtiklis bek asate, yayihem machulel, ans, kusishustak pajesli kapemale, timuhtuch lisbek chicheltake, ans, abokolu, album, yun puhutuch lisbek tale, taskan vokol, chavan, taskan tasnapes melolal. Mujer, mujer, ¿cómo nombrar tu cuerpo destruido? ¿Cómo exhumarlo del silencio? ¿Cómo salvar tu rostro del olvido? Si pronuncio tu nombre, los versos sangran. Si intento recordarte, tu imagen huye. Toda tú te desvaneces, tu rostro ajado, tus ojos carcomidos, tu alma lacerada. Mujer, ¿cómo desahogar esta impotencia? ¿Cómo aguantar tanta rabia sin reventarme las venas? Mujer, por favor dime, porque cada partícula de mi cuerpo pide a gritos una respuesta. Las quita ya y es que oh meticu las chayes tajol bie, chvaich take, smeyel yaya,
milasam lik akalie, chataun no pemunsha tabokolil, chataun sutlime, limukulas chikin tabun loil, hotbir bektal chataun, chiu, isbilke tashiil, chataun tabuluchim habil, lihbektale, makuun, la gilbahin mangilta. Una mañana extravié mis esperanzas, renuncié al canto de la luna, me arriesgué a olvidar mi nombre, mis sueños, el abrazo de mi abuela. Si me buscas ahora, me hallarás resignada al dolor, me hallarás junto a mi madre, que nunca quiso escucharme, me hallarás con la piel arañada y la boca cocida por el miedo. Me hallarás de 11 años y sabrás que mi cuerpo no es mío, mis hermanos me lo arrebataron. Chilah tas bulel yontom piyaya, tas yajimals de talme, te chbok talels ehimol atuntonal, shetemig vinahel, chigu, halihem atuntonal, chilah ta utzintael yumun chopol vinik, chipajes bum con tontas capemal, chigu, tas yajijes bum chulel. Chilahta yelowsat tsentar, muyuk pajebalch okik, tas kehik tas chulel spokolik. Chilahta yelowsat utzintael, chilahta tzijesun ilbajinel, chilahta jubes nail kushlehal, chilahta jujukoji condonal, chilah. Muero con la angustia de mi abuela, en las heridas abiertas de mi madre. Allí brotan cantos tristes, cielos despedazados, largas agonías. Muero entre palabras hirientes de un hombre violento que con su furia infecta mi corazón y parte mi alma en pedazos. Muero en la mirada perdida de mis hijas que lloran sin pausa, anudando secretos en su alma. Muero con el rostro marginado, muero silenciada por el desprecio, muero en todos y cada uno de los rincones de mi vida, muero en cada suspiro, yo muero. Chopol koptal tote, tas chopol koptal tote, jun, tas lilin bun bektal, tas muklo il tas mukenal yaya, oi kusich tu in tayus bektal, ha nal vaich take, tas chopol koptal tote, tas tihilal konton, liat untonale, kunkuns la patel di kakaletike. Puloh lokel beksat tabokolil, mukangkel li kakaltas chules patel bektal, mukangkel li patondonale tashlok patel tachulel, tachopol koptal tote, hech kuyelan takiji, uhun akobal tals kelun, tas polim tas bes meonal bektal, huhut tas tikben chamel. Tas och tayus bektan lishi ele, tas chopol koptal tote yun las lilin bun bektal, tas chopol koptal tote tas tihilal konton, tas chopol koptal tote hech kuyelan tas kiji, une tas chopol koptal tote. Maldigo a mi padre por lo devastada que me dejó. He enterrado este secreto en el sepulcro de mi abuela. Algo dentro de mí se apesta, quizás sean mis sueños.
Maldigo a mi padre desde el silencio de mi alma. La tristeza carcome las horas y los días. Tengo los ojos arrancados ante el sufrimiento. No quiero ver cómo el tiempo se deshace en mi cuerpo. No quiero ver cómo la esperanza abandona mi alma. Maldigo a mi padre tantas veces como respiro. Cada noche él viene por mí, infecta cada lunar de mi cuerpo, envenena cada centímetro de mi piel y el miedo hurga lo más profundo de mi ser. Maldigo a mi padre por lo devastada que me dejó. Maldigo a mi padre desde el silencio de mi alma. Maldigo a mi padre tantas veces como yo respiro. Yo maldigo a mi padre. Bueno, les voy a compartir este último para que pues, no se vayan tan tristes y yo tampoco me vaya. Akotahan ans Akotahan jun likakale chelab taanin mushamala chachams chukabokol ako yigbateli ako bale Akotahan tastekela kapemal ans Akotahan chukabektal yung chilbahinitsko ti yamane musha batabonton hote Akotahan Akotahan chukji payayatak Coltaos tequila bocol, atzihilal, achayenta untonal, an, akotahan, mucha pajesapa. Danza, mujer, danza porque el tiempo pasa. No esperes morir con tu dolor, deja que la noche se lo lleve. Danza con todo tu coraje. Mujer, danza con tu cuerpo de barro que muchos desprecian por su color. No importa, tú danza, danza con la fuerza de las abuelas, libérate de ese sufrimiento, de ese silencio, de ese olvido. Mujer, danza, no te detengas. Con la baltate que Muchísimas gracias, Susi. Gracias por compartir algunos de los textos del libro. Tenemos un espacio para pues, lo que quieran consultar, preguntar, comentar qué les está moviendo su corazón de lo que han escuchado. Es una oportunidad que no siempre van a tener, el que esté aquí con nosotros Susi, así que adelante. No sé si quisiera alguien tomar la palabra, por favor. Hola, sí. Un placer estar aquí. Conocer tus miedos. Ya sabemos bien la situación que en su momento pasaste. Pero ahora escuchar tu poemario, ver toda la mierda trasera que traes desde ancestras, dolores, tristezas, vacaciones. Creo que maldigo a tu padre es solo una parte esencial o parte básica de lo que tú manejas y de lo que tú eres. Es increíble lo que estás haciendo. Te felicito porque no solamente eres una mujer chingona, sino porque sacas tu dolor y lo reluces. Haces una incidencia para ti misma, haces una resiliencia para ti misma, pero sobre todo por el medio de la vida. ¿Tiene alguien más que quiera dar su palabra, hacer alguna pregunta sobre pues, lo que están escuchando? ¿Les gusta, no les gusta? Es difícil hablar de gustar cuando lo que se está tocando son temas tan fuertes, ¿no? Y que históricamente pues, se han mantenido ocultos. Pero que bueno, con la voz de Susi pues nos regalan la oportunidad de pensarlo y de observarlo con otra mirada. No
sé si alguien más quisiera comentar algo. Por favor. Hola, buenas noches. Me llamo Sofía. Soy proveniente de una comunidad acá por Tila. Soy hablante de lengua indígena Chol, orgullosamente. Sus palabras de Susi que están escritas sobre ese libro es muy bonito. Hablando del feminicidio y todo, y lo que vivió nuestros ancestros y mis abuelas, me hizo recordar mucho la historia de mi abuela, que lo relató cuando ya justamente ya se iba, ¿no? Cuando ya estaba a punto de fallecerse. Y pues me trajo todos esos recuerdos, ¿no? La palabra feminicidio es algo mucho más grande y que lo tiene plasmado en ese libro, porque actualmente, o sea, lo que estoy viviendo ahorita es un acoso cibernético, ¿no? Y pues es muy feo vivirlo, porque dentro de tu entorno pues sufres, porque hasta es más, te da miedo salir. Y hay muchas personas que se van a identificar lo que está en ese libro, y una de esas soy yo. Y muchas gracias. Si no se animan, adelante. Adelante. Primeramente, felicitarla a la LIC Susi. Soy una mujer indígena hablante tzeltal de una localidad de Tenejapa, y me da mucho gusto escuchar la gran valentía que tiene como mujer proveniente de San Juan Chamula, y que es muy difícil tocar este tema porque se ha escuchado que la mujer indígena Tzotzil, en especial San Juan Chamula, no tiene voz ni voto, y por eso a principio dije que la felicito por la gran valentía, porque no cualquier mujer tiene esa valentía de hacerlo. Y también me identifiqué por todo lo que puso allí en su poema la LIC Susi. Es lo que sufrimos en las comunidades. Durante mi niñez también, similar a eso lo viví. Fui víctima de varias veces de intento de violación por hombres que en paz descansen, ya murieron. Solo en su momento decían, creo en la justicia divina, y ya Dios ya los castigó, ya murieron, ya fueron a pagar lo que hicieron, ya están sepultados. Y entonces, pero sí es indignante. En su momento, yo soy abogada en derecho, en su momento tenía yo un coraje cuando estaba yo estudiando. Me daba ganas de ir en la fiscalía a denunciar todos esos tipos de intentos de violación que sufrí en mi niñez desde que estaba yo estudiando la secundaria. Vine a estudiar aquí en San Cristóbal. Cuando yo ya era profesionista, todavía es lo que prevalece mucho, la violencia en todos los aspectos, llámese psicológico, llámese emocional, llámese económico, llámese laboral. Es lo que callamos las mujeres. Y me da gusto que Susi levantó la voz poniendo en una poesía. Muchas gracias. Adelante. Hola, buenas noches, mi nombre es Jennifer. Pues felicitarte, Susi. Bueno, yo soy originaria de la Ciudad de México, ya llevo 20 años acá. Y pues en lo que pienso cuando pues escucho la lectura, tu lectura de los poemas y el librito antes de que empezara la presentación, me empecé a ojear, pues son en las niñas, niños y adolescentes tzotziles y tzeltales que acompañamos desde Melel
cómo tu palabra valiente, con esa fuerza impresionante, puede ser también un instrumento de transformación, de formación, de pregunta, de respuesta. Y en esa primera ojeada, ¿no?, que lo decía aquí el compañero, que no es, o sea, que requiere varias lecturas, ¿no?, decía, ay, no, el único que tenía como un toque de alegría, que fue el último que leíste, ese fue el que marqué, ¿no?, como en esa primera lectura. Y pienso también pues en toda esa fuerza y en esa rebeldía y en esa alegría que necesitamos de las mujeres, pero que necesitan las niñas, niños y adolescentes y todas las personas para seguir resistiendo y seguir luchando. Entonces, muchísimas gracias por esta palabra. Sigue escribiendo más y pues Gracias. Pues buenas noches. Mi nombre es Sherezada y te agradezco, Soxy, la invitación. Bueno, a mí como que me hace pensar mucho, ¿no?, como en nuestras historias personales, ¿no? Yo creo que quizás si hacemos un rastreo como de nuestras propias, o sea, de nuestras historias, vivencias o de las mujeres de nuestra familia, podríamos encontrar estos momentos clave, ¿no?, que pues han resultado como bien impactantes, ¿no?, impresionantes, y que además han como ido pasando de generación en generación. Sin embargo, creo que en este momento, y bueno, es algo que yo he estado pensando mucho, sobre todo por historias que me ha contado mi abuela, que también pues como que no, o sea, como que no sé cómo en ese momento se pudo haber vivido con ese dolor, ¿no?, sin poder nombrarlo, ¿no? Y creo que estas formas de creación literaria tienen también ese propósito de quizás hacer justicia, ¿no?, o poder nombrar aquello que en su momento quedó como invisibilizado. Entonces yo creo que es como estas prácticas y ejercicios, ¿no?, que tienen esa intención y que me parecen muy importantes, ¿no? Muchas gracias por eso. Ok, adelante. Es que Miquel preguntaba y daba como la tarea a los lectores, que me imagino también son las lectoras, de darle un lugar al libro, ¿no?, de Susi. Yo creo que para las personas que lo hemos leído, el libro no tiene un lugar diferente que el corazón. Y eso se agradece. Buenas noches, mi nombre es Carla. Pues además de sumarme a lo que ya han compartido varias personas, felicitarte también, Susi, es una luz bellísima tu libro y wow, es increíble, la verdad. Yo creo que es pura fuerza, como creo que justo como lo describe, la verdad eres pura poesía del pueblo, ¿no? Y agradecerte esas palabras. Por supuesto también me reflejo en ellas de muchas formas y veo el reflejo también de muchas historias que también he escuchado a lo largo de mi profesión, y es sin duda, yo creo que es un camino, ¿no?, que abre puertas para seguir en la lucha de un mundo más justo, ¿no? Y agradezco mucho eso. Y me atrevo a hacerte una pregunta. ¿Cuál fue, supongo que hubo muchísimos, pero cuál fue como el mayor reto al escribir todo esto? ¿Cómo? Por la invitación. Híjole, yo creo que en realidad en sí son muchas historias, no solo es mi historia, la de mis abuelas, sino de otras mujeres tzotziles, y todas las historias para mí fueron en realidad muy fuertes escribirlas, o sea, cada poema y cada historia las escribía por las noches, porque era como
el que podía yo desahogar y llorar, ¿no? Porque en realidad no es como, ay, voy a escribir como un poema hoy, no, sino escribes la historia, ¿no? Escribes primero la historia o tu historia en sí, y después es llorar, ¿no? Es como una catarsis de estar ahí pues, llorando, y creo que todas las historias, sin excepción alguna, fueron noches de llorar, ¿no? Entonces yo creo que para mí todas las historias marcaron, y eso, ¿no? Yo creo que las de violencia sexual, cuando me toca a mí acompañar a niñas tzotziles víctimas de violencia sexual por parte de sus padres, y que eso es algo que ha marcado muy fuerte, ¿no? Y que por eso el poema de Maldigo a mi padre es tan fuerte y tan contundente, porque no solo es una historia, no solo es una niña, son muchas niñas que viven violencia sexual por parte de sus padres, que no se nombran, ¿no? Entonces yo creo que a mí me ha tocado acompañar pues, a niñas, ¿no? Víctimas de violencia sexual, y creo que ese ha sido como el tema más fuerte, ¿no? Porque yo he estado cerca, he hecho ese acompañamiento con ellas, y te toca y te cruza, y a partir de acompañar a las niñas, pues a mí se me vienen recuerdos, ¿no? O sea, desbloqueo historias, ¿no? Entonces creo que ese capítulo, el segundo apartado, y por eso justo el de Maldigo a mi padre, porque está en el segundo capítulo, es como el más contundente, ¿no? Y no sé si haya respondido a tu pregunta. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Perola. Es difícil hablar de uno como varón, como hombre, porque te refieres a un asunto que es patriarcado, ¿no? Y quien lo impone son los hombres, no necesariamente. Creo que también las mujeres participan. Pero te agradezco porque, al igual que muchas mujeres que se han atrevido a hablar, atrevido a revisarse, una situación que no lo hacemos los hombres, no es común tampoco hacerlo. Por eso te decía que es difícil hablar por lo que escribes, pero me parece que el recurso, y bien lo dice el maestro, tiene que ver con el qué instrumento utilizar para decir las realidades, ¿verdad? Y la poesía me parece que se te da para escribir. Hay un ritmo, hay una buena composición de palabras muy certeras para decir lo que pasa con la violencia hacia las mujeres. Muchísimas gracias. Bien, les agradecemos, te agradecemos, Susi, por esta oportunidad que nos das a través de tu libro. Como bien decía Carlos, como lo han venido comentando los compañeros, la compañera, la poesía es una vía para ver la realidad, y la manera en la que has acercado estas historias de vida que son ajenas porque muchas veces no queremos verlas, es un trabajo que hay que agradecer. Le agradecemos nuevamente a los compañeros del Hotel Jovel por proporcionarnos este espacio que creo que es bastante agradable. Les agradecemos también por la generosidad, por ahí hay algo para ofrecer al cierre de este evento, y les agradecemos a todas, a todos ustedes por estar con nosotros. Colabalik, Acetic, les recordamos 100 pesos. Así que está la venta. ¿Quién nos va a estar ayudando? Mauricio es quien nos va a estar apoyando. Muchas gracias a todas, a todos ustedes. Buenas noches.